Bienvenidos hermanos, amigos que nos ven, tal vez si usted está curioseando, bienvenido de todas maneras y le invito a que se quede en este pequeño tiempo que tenemos de ese panorama que estamos haciendo de la Biblia. Estamos en el segundo libro de Reyes y estamos entrando en el capítulo 22. Bueno, aquí ya veíamos cómo vino un rey súper malo y se dice de él que era muy cercano por su maldad a Jezabel y a Acab, y fue Manasés del reino de Judá. Ya vemos que el reino del norte ha sido tomado cautivo, no hay habitantes en el reino del norte, han sido llevados a la esclavitud por el rey asirio. Bien, acá entonces ya tenemos a nuestro nuevo rey que entra y es Josías. Josías es un rey que a los 8 años entra a ser parte de esta dinastía de reyes. Y Josías, siendo un niño pequeño, inició haciendo lo bueno ante los ojos del Señor, inició acercándose al Señor, inició proclamando la palabra tal vez que le había sido enseñada, no sé de qué manera, por su corta edad, pero él era un hombre un niño temeroso, un monarca temeroso al Señor. Y este Josías viene a hacer las cosas que no nos imaginamos, pues él ha sido colocado como rey y dice la palabra que él empieza a hacer algo muy importante y empieza a restaurar el templo. Entonces aquí es donde vemos a un Josías que empieza a levantar el templo, a reconstruir, y él empieza a dar una serie de órdenes para que los dineros que son recaudados en el templo sean tomados para la construcción, para la restauración del templo. Y es así como, quiero aclarar que vamos a entrar en el capítulo 22 y el 23, no vamos a terminar con el siguiente rey, sino vamos a terminar hasta el reinado de Josías. Bien, Josías entonces viene haciendo lo bueno ante los ojos del Señor, viene adorando al Señor, viene restaurando el templo, viene restaurando lo que sería el culto al Señor, y dice que un día en este proceso de restauración, Josías se levanta y más o menos como a los 25 años, dijéramos, le dice a un encargado del palacio que le diga al sacerdote, que le diga que empiece a encargarse de todos los arreglos, y que entonces allí en este proceso de arreglar en el mismo templo, adivinen con qué se encuentran. Se encuentran con la palabra de Dios, se encuentran con las tablas de la ley, con los escritos que están de la palabra del Señor. Y dice que allí mismo entonces el sacerdote le entrega a este encargado el reino de Josías y le lleva este documento súper importante. Le dice: mira lo que hemos encontrado en el templo. Y dice que Josías le dijo que lo leyeran, y cuando empiezan a leerlo, Josías dice que tiene un encuentro con el Señor, pero un sentimiento de dolor, y dice que él rasga sus vestiduras. Yo me estoy imaginando ese momento. Saben, fue un momento para él doloroso, porque es como escuchar el propósito de Dios que Dios tenía para el pueblo de Israel, y ver cómo hoy se encontraba sus mismos coterráneos en el reinado del norte, estaban esclavizados, y había ya una profecía sobre el reino de Judá también para esclavitud. Y así es como Josías, dice la palabra, que se conmueve de tal manera que su corazón queda compungido al escuchar, y él mismo le dice al sacerdote y a los profetas que vayan y consulten a una profetisa, y que
él quiere recibir noticias en este momento, como digámoslo actualizadas, de lo que Dios tiene para él, para su reinado. Y así es como dice la palabra que se trasladan entonces a donde una profetisa y ella dice que ella le habla a los que fueron y dice que sí, el Señor tiene una palabra dura para el pueblo de Israel, que venía esclavitud, que vendría todo lo que ya venimos mirando y las profecías que se vienen dando una y otra vez, que el Señor está muy airado, que el Señor vendría contra ellos por su idolatría, porque dejaron la adoración a Él, porque ellos quemaron incienso a los Baales, porque levantaron nuevos dioses. Todo esto les dice la profetisa, pero quiero que le digan al rey que en el reinado de Josías, por cuanto, dice el Señor, por cuanto te compungiste. ¿Sabe lo que dice el Señor? Por cuanto al escuchar mi palabra, tú sentiste ese dolor y te compungiste y te humillaste ante mí, no irá a venir en tu reinado. O sea que ya Josías también podría estar tranquilo de que en su reinado no vendría este tiempo de esclavitud, este tiempo en donde un pueblo se levantaría también y sería utilizado para tomarlos en esclavitud. Así es como estos comisarios del rey, estos mensajeros vienen a Josías y le cuentan todo lo que la profetisa ha dicho. Bien, pues entonces Josías hace algo que es natural hacer, y es que rápidamente hace un llamado a asamblea para la reunión de todos los de Judá, y que se reunieran allí y que él renovaría el pacto que un día el mismo Dios hizo con Israel, el pacto que Dios hizo desde Moisés, y que este pacto él lo renovaría. Y así es como dicen que en el templo él hace leer la palabra a todo el pueblo, y que todo el pueblo pareciera que entiende, y él los hace hacer un juramento como un compromiso para dejar la adoración a los Baales, la idolatría y todo lo tremendo que ellos hacían, y solo volcar su corazón a Dios. Así es como a partir de este momento Josías empieza esa renovación espiritual a través de la lectura de la palabra en el mismo templo. Y va más allá. Josías no solo se queda allí, sino que inmediatamente Josías toma la autoridad de lo que es la palabra y lo que es tener solo la adoración a Dios, y dice que va. ¿Saben qué hizo? Fue al reino del norte, destruyó todos los lugares altos, las piedras que se levantaron, la estatua de acera la volvió polvo, de estos reyes, de estos dioses que se adoraba y que se ofrecía sacrificio, y que los mismos israelitas estaban ofreciendo en sacrificio a sus hijos. Allí todo esto es destruido y vuelto polvo. Así es como también dice que Josías pregunta, estando allí en Betel, estando todas las ciudades cercanas a Samaria. Recordemos que la ciudad centro, el epicentro del reinado del norte era Samaria. Recordemos esto, que fue instituido por Acab. Y aquí había mucho por destruir, muchos lugares altos. Él los destruye, los acaba, pero llega a un altar en donde dice, y estas piedras están levantadas, ¿por qué? Y aquí donde le dicen, aquí está el hombre de Dios que un día profetizó contra el altar que levantó Jeroboam. Dijo, ese altar déjenlo. Y así es como ustedes recordarán en el primer libro de Reyes, no recuerdo el capítulo, pero lo puede buscar, cuando Jeroboam llega
y divide el reino, y él está ofreciendo sacrificio, y dice que vino el hombre de Dios, y menciona siempre la palabra así, no menciona su nombre, y siempre dice el hombre de Dios, el hombre de Dios. Pues aquí esta profecía que dio el hombre de Dios, que dijo que en los lugares altos, Josías, lo dijo con nombre propio, Josías se levantaría como rey y quemaría huesos y destruiría todos los lugares altos y destruiría a los sacerdotes y los quemaría en los mismos altares que ofrecieron sacrificio. Así lo hizo Josías. Josías tomó a estos sacerdotes, los ataron en los lugares donde ellos ofrecieron sacrificio y los quemaron. Y tal vez usted diga, uy, qué terrible, que eso no va conforme a los derechos humanos y lo que hoy ocurre. Pero esto era la palabra de Dios. Dios no había mandado a que se levantaran lugares así. Esto era la raíz, la semilla de maldad, porque estos, Jeroboam y todos sus secuaces, llevaron al pueblo a idolatría, a que se perdieran. Esto es lo que hace Josías, y aquí es donde se cumple la palabra. Tantos años podemos contar, me voy a poner a la tarea, pero son más de 300 años, podríamos decir, en donde estaba el oscurantismo, donde Dios dio la oportunidad, donde Dios dejó una y otra vez la oportunidad para que se volvieran a Él. Pero por fin la profecía se cumple, y aquí es donde Josías dice que vuelve también a Judá, destruye todo esto, destruye también ese lugar donde se ofrecían a los hijos de Judá también el sacrificio, restaura el templo, y dice que saca a todos los adivinos, sortílegos. Tal vez usted dirá, ¿cómo así? Es abominación. Si usted consulta a alguien que le lea la mano, las cartas, las estrellas, es abominación, no está conforme a la palabra del Señor. Esto lo menciona la palabra, y así lo dice en el segundo libro de Reyes. La idolatría, Dios no es lo que Dios quiere. No quiere que levantemos estatuas de una y una cosa. No, Dios no quiere eso. Léalo en Segunda de Reyes. Venimos leyéndolo en todos Reyes, lo que es la idolatría. Y aquí entonces vemos cómo también trae a los sacerdotes, que en un momento dado, los sacerdotes del Señor, que en un momento dado se desviaron, y tal vez por guardar su vida, por influencias, llevaron también a la equivocación al pueblo de Israel. Así es como Josías cumple su papel. Se cumple la profecía y se cumple lo que Dios ha dicho a través de sus profetas. Josías luego dice que Egipto se levantó contra Judá, y un día Josías quiso salirle al paso a Necao, un faraón, el rey de Egipto, pero Necao lo mató a Josías. Josías reinó más o menos 32 o 35 años, y Josías muere. Bien, quiero quedar ahí porque no quiero tocar otro tema de los hijos que vendrían a reinar. Y usted podrá darse cuenta hoy, ya haciendo el análisis, qué fue lo que Josías, qué fue lo que el sacerdote de Josías encontró. La palabra. ¿Dónde la encontró? En el templo. En la misma iglesia estaba perdida la palabra, y tal vez hoy podríamos asimilar que esto mismo está ocurriendo. La palabra está siendo perdida. Hoy en día hay, y me perdonará mucha gente, pero tenemos que decirlo, mucha gente está predicando fábulas, historias, testimonios. No es la voluntad de Dios que usted predique un testimonio. No es la voluntad de Dios
que su iglesia tenga ese sesgo solo de sanación, solo milagros, solo lo que la gente quiere, ¿saben? No, eso no es la voluntad de Dios. Dios sí quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, pero lo que primero que Dios quiere es que leamos su palabra, es que escudriñemos su palabra, es que los líderes de este tiempo se levanten a esgrimir solo la palabra de Dios, no contaminada. Quiero decirte eso, si tú me escuchas, si tú eres de una iglesia, vuélvete a la palabra. Dios quiere eso. Dios quiere que solo la palabra sea esgrimida, sea leída. Es muy triste hoy. Mucha gente corre para correr por los milagros. ¿Saben? Yo voy a decirles algo. Escuchaba a una mujer que, no, Dios mío, me parece terrible, pero escuchaba cómo pedía dinero y los de 5,000 y los de $1,000. Yo decía, ¿cuál de estos es más ambicioso? ¿Esta que está parada aquí o estos que quieren que se les multiplique? No diga, ay, tan inocentes, engañan a la gente. No, la gente va solo a recibir el favor, solo por ambición va allá. También tenemos que decirlo, pero también tenemos que decir que Dios tendrá cuenta con quienes han desviado, y voy a decirlo así, líderes de todas las denominaciones y iglesias, religiones que llevan a la idolatría. Dios va a tener cuenta con esto. Si la palabra está perdida en la iglesia, si la palabra se ha perdido en tu casa, es tiempo de encontrarla, de volverla a leer, de volver a actuar como Josías, compungido y adolorido no estamos haciendo lo correcto, estamos mal. Fue lo que Josías cayó en cuenta. No seamos duros de corazón, porque sabemos la verdad, pero no la queramos tapar. Amén. Dios es un Dios de misericordia, pero también de justicia y de juicio. Y así tú digas, ay, me va a juzgar, es un justiciero. Si un hombre en la tierra es juez y tiene que hacer justicia, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, nuestro Creador? Bien, no se sienta regañado. Yo quiero como transmitir eso. Es este tiempo de volvernos a la palabra. Amén. Bueno, vamos al tiempo de alabanza, al tiempo de la lectura de la palabra de la predicación de la palabra. Y nuevamente le digo, no deje de enseñar a sus hijos. Desde pequeños debemos enseñarles los rudimentos. ¿Qué deben recordar nuestros hijos? ¿Testimonios o la palabra de Dios? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por podernos permitir ver tu palabra, mostrarnos cómo tú has insistido con nosotros una y otra vez. Y en este tiempo estás igual. Tú deseas que nos volvamos a ti, Señor, como nuevamente renovando el pacto que hicimos contigo. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Tú eres Dios de bendición, eres el gran yo soy. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Buenos días, iglesia. Bienvenidos a este tiempo de adoración. Vamos a conectarnos, vamos a cantarle a Dios desde nuestros corazones. Amén. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Y
jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Y vamos más alto, más alto, más alto. Y gracias que cambió nuestro corazón. Gracias que cambió nuestro corazón. Y gracias que cambió. Gracias Dios por cambiar nuestros corazones, porque en ti vamos de gloria en gloria. Y ahí donde está en este momento, no sé en qué situación se encuentre, pero si usted no sabe a dónde ir, está confundido, no sabe qué paso tomar en esta etapa que viene para su vida, la respuesta es Dios y podemos confiar en Él. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.
fijaré en tempestades, cansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Gracias, Dios, porque pase lo que pase, sea la circunstancia en la que nos encontremos, tú siempre estás para nosotros y podemos confiar en ti. Los dejo con la enseñanza del pastor Gregorio López. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más juntos para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para hoy y para nuestras vidas? Indudablemente, todo lo que ha tenido que ver con el confinamiento nos ha llevado a interactuar mucho más de cerca con nuestras familias, con los miembros de nuestro hogar, en un contexto mucho más cercano con nuestros amigos, con nuestros vecinos, especialmente en esas esferas. En el trabajo, una interacción en donde salen a la luz cosas que antes no se evidenciaban. Y el Señor, en este confinamiento, con seguridad que nos está brindando herramientas que nos permitan ser personas que crezcamos de una manera mucho más apropiada y que podamos ser más que el llegar al tener, el saber y demás. Un proverbio, el proverbio 16:31 dice: vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás. Interesante, ¿no? Porque nuestra tendencia natural muchas veces es a considerar que nosotros somos lo mejor y que los otros son los que deben cambiar, y si no, yo debo generar cierto dominio sobre ellos. Pero la sabiduría del Señor reflejada aquí en la palabra nos dice: vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás, y ese es el título de este mensaje precisamente. Y cuando hablamos de dominarse a sí mismo que dominar a los demás, esto implica la necesidad, para yo tener dominio de mí mismo, conocerme. Debo conocerme. Es imposible que yo pueda tener un dominio sobre mí mismo si no me conozco. Por eso vamos a ir a la Escritura cuando nos habla en el Salmo 139 acerca de la importancia de ser consciente de quién es cada uno de nosotros, de quién es usted, de quién soy yo. La Escritura en este Salmo dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de mí tu cuerpo, ¿sí? de ti mi cuerpo, perdón. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Yo quisiera que para enfrentar esa realidad de tener que conocernos a nosotros mismos, hablemos con Dios y le pidamos que nos ayude para eso. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra y por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, y por el entorno en el cual nos desenvolvemos, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hogares, las organizaciones para las cuales trabajamos, aquellos vecinos con quienes interactuamos, compañeros de estudio, de trabajo, Señor, en las diferentes esferas en donde nos estamos desenvolviendo. Qué importante lo que vas a tratar en el día de hoy para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que sigas hablando a mi vida como lo has venido haciendo a través de este mensaje, y que me tomes como instrumento de bendición en tus manos para poder llevar esta palabra de una manera muy precisa, para que cada uno de los que la escuchan podamos ser confrontados y confortados por ella y conformados a ella, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando David escribió este salmo, él, en el contexto antiguo de la cultura hebrea, se consideraba que el epicentro de los afectos y de las emociones humanas se encontraba en los riñones. Por eso él dice: tú formaste mis entrañas. Era la parte más fundamental, ¿sí? Y aquí vemos
la importancia en este salmo de ser conscientes que fuimos formados por Dios. Lo primero que tenemos que ser conscientes es eso, que fuimos formados por Dios. Aquí dice, porque tú, hablando de Dios, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y lo segundo es que como consecuencia de eso tengamos un corazón agradecido delante de Dios por lo que nosotros somos, como fuimos formados. Dice la Escritura, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En este aspecto no me quiero detener en lo que hace referencia a la formación física, la parte fisiológica del ser humano. Hombre o mujer como tal, desde el vientre ya queda determinado ese género que es formado por parte de Dios. Hoy, al hablar de dominarnos a nosotros mismos, a lo que hace referencia en mis entrañas allí David, voy a hablar acerca de la necesidad de aceptar de reconocer nuestra condición, de trabajar entendiendo que somos únicos delante de Dios. El salmista aquí nos invita también a aceptar las características con que fuimos formados, no solo las físicas, fisiológicas, sino también esas emocionales. Y él dice aquí en la Escritura, no fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue encubierto, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Para Dios, era claro la formación suya y mía en el vientre de nuestra madre. Con nuestra hija mayor, con mi esposa, hicimos todo lo posible a través de las ecografías por poder identificar el sexo de nuestra hija. Pero aún faltando una semana con la última ecografía, no fue posible por la forma en que estaba ubicado su cuerpo. Y para nosotros pues era una lucha preparar su llegada, la ropa y demás. Sin embargo, hay una cosa bien clara. No hay una ecografía tan sofisticada para que desde el primer instante en que cada uno de nosotros es formado en el vientre de una manera que es más pequeña que la punta de una aguja, no hay una ecografía, pero sí hay un ecógrafo sabio que es Dios quien es el que nos ha dado forma. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es que Dios nos ha formado, un motivo por el cual debemos darle la gloria, la alabanza y aceptar lo que Dios ha hecho de nosotros, porque es lo que Él ha estimado que es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante cuando hablamos de que no nos vaya a tener en lo físico, sino en otros aspectos que tienen que ver con el dominio de nosotros mismos? Pues es importante porque vamos aquí a tratar un tema de lo que son los temperamentos. ¿Cómo llegamos a esto de los temperamentos? Durante siglos, estudiosos, meticulosos de la conducta humana han llegado a identificar una serie de rasgos, patrones de conducta y estilos en la forma en que nos relacionamos que caracterizan a cada una de las diferentes personas. Y aunque cada uno de nosotros es hecho de una manera única en nuestro ser interior, tanto nuestras motivaciones internas y disposiciones relacionales tienden a seguir uno de varios patrones predecibles que comúnmente se conocen como temperamento. Y al hablar del temperamento voy a tratar dos aspectos importantes. En primer lugar, nuestros temperamentos son importantes. Dos de las razones por las cuales vamos a hablar de eso son importantes por las implicaciones que tienen en la materia en que nos relacionamos tanto con Dios como con otras personas. Cada temperamento tiene, vamos a verlo, unos puntos fuertes como también unos débiles. No existe un temperamento que se diga este es el perfecto, este es el correcto y aquel es incorrecto. Solo existen temperamentos diferentes. Ahora, nosotros tenemos una tendencia natural, como lo mencionaba, y es la tendencia a moldear a los demás a las características nuestras, para que sean como creados a nuestra propia imagen, para poder aceptarles incluso y para poder relacionarnos con ellos. Y debemos tener conciencia de que cuando nosotros examinamos nuestro propio temperamento, esto nos permite trabajar sobre esos aspectos fuertes e interactuar, relacionarnos tanto con Dios como con los demás de una manera apropiada. Al identificarlos, saber ese potencial y cómo es que podemos ser bendecidos y bendecir a otros a través del ejercicio de esas fortalezas de nuestros rasgos de temperamento, como también identificar esos aspectos débiles que lesionan de una manera a veces sustancial las relaciones y que pueden traer consigo destrucción. Por eso, en lugar de hacer daño tratando de cambiar a los demás para que lleguen a ser como nosotros mismos, podemos llegar al conocernos a nosotros mismos y conocer estos rasgos,
podemos llegar a apreciar a los demás y podemos interactuar de una manera mucho más apropiada, de una manera madura. En segundo lugar, entender el temperamento de los demás nos va a ayudar a amarlos y a interactuar con ellos de una manera apropiada. Puede ser difícil amar a una persona si no la entendemos. Es muy complejo. Quienes estamos casados sabemos los retos, los desafíos que esto conlleva, porque normalmente nos unimos personas que tenemos rasgos diferentes y llega un momento en donde se considera esto es inviable. Busquemos una alternativa y tratamos ya de solucionar los problemas de una manera diferente, inapropiada, como una separación, como un divorcio. Socios de empresas, compañeros de trabajo, familiares, amigos, se distancian muchas veces por no llegar a dominarse a sí mismos, sino tener la tendencia a dominar al prójimo. Y cuando no se logra, nos abrimos. Ahora, una persona, por ejemplo, con una fuerte tendencia hacia los resultados, hacia las tareas, va a chocar con aquel que tiene una tendencia hacia las personas. Una persona que es altamente introvertida, que es una persona que está meditando mucho en esos diferentes aspectos, le va a ser difícil acercarse y conectar con una persona que llegue a ser extrovertida. Por eso comprender tanto nuestro propio temperamento como el temperamento de los demás con quienes compartimos la vida puede ayudarnos a entender y apreciar mejor tanto nuestras diferencias y superar algunos de los desafíos relacionales que surgen a causa de esas diferencias. La Escritura dice en uno de sus proverbios: el hierro con el hierro se afila, se aguza, y el carácter del hombre con su prójimo. Cuando menciono que ha habido estudios durante siglos meticulosos que han clasificado y que digamos ubican las personas en determinados rasgos de temperamento, estoy haciendo referencia principalmente a estos 4 aspectos. Hay aquellos que son conocidos como los extrovertidos y aquellos como los introvertidos. Aquellos que tienen tendencia a las tareas y que tienen tendencia a las personas. Le invito a que si tiene la posibilidad de una vez, vaya tomando nota de esos rasgos. Esta enseñanza va a quedar grabada, igual la puede repetir, pero vaya tomando nota de esos rasgos, porque voy a hablar acerca de unas particularidades de fortalezas y debilidades en cada uno de estos 4 temperamentos. Y allí le invito a que no tomara nota de todo, pero sí aquellas que más tiene tendencia a usted en cuanto a ser su fortaleza, como también aquellas que tienen tendencia a ser su debilidad. Hablemos del extrovertido. Un extrovertido puede tener tendencia o a las tareas o a las personas. El introvertido puede tener tendencia a las tareas o a las personas. Cuando el extrovertido tiene tendencia a las tareas, es dominante. Es aquella persona que tiende a ser muy decisiva. Cuando el extrovertido tiene tendencia a las personas, tiende a ser una persona que interactúa y es una persona que influye en los demás. No voy a hablar aquí de los influencers, que famosos de ahora, de hoy en día. No, esto no es eso a lo que me refiero. Este temperamento tiene unos rasgos, los vamos a ver, que son muy particulares y todos tienen fortalezas muy importantes, muy valiosas de por sí. Ahora, cuando el introvertido tiene tendencia a las personas, a la tarea, es una persona que tiende a ser cautelosa, es una persona que normalmente es contemplador, va por fases. Mientras que cuando tiene tendencia hacia las personas, el introvertido tiende a ser una persona muy servicial, muy social, a ayudar a los demás. Extrovertido o introvertido a las tareas y a las personas. Extrovertido a las tareas, dominante; extrovertido a las personas, una persona inspiradora. Introvertido a las tareas, contemplativo, cauteloso; introvertido a las personas, sociable, servicial. Vamos a mirar los rasgos principales de cada uno de estos. El extrovertido, ¿qué áreas fuertes tiene? Por lo general es una persona que busca tener resultados inmediatos, es persistente, toma el liderazgo, acepta retos, toma decisiones rápidas, resuelve problemas, es autosuficiente y trabaja mucho. ¿Qué aspectos le caracterizan como debilidad? Pues es la falta de sensibilidad hacia las personas, pasar por altos riesgos y precauciones, tomar demasiadas responsabilidades bajo sí, exigir demasiado a los demás, es impaciente, tiende a ser inflexible, a no ceder bajo las premisas que ya tiene, a no prestar atención a los detalles y por lo general es aquel que se disgusta ante las restricciones, le molestan que hayan restricciones. ¿Qué pasa con aquel que es
Este es el que vimos, es el extrovertido tendiente a las tareas dominante. ¿Qué pasa con el extrovertido tendiente a las personas? El influenciador, ¿qué áreas fuertes tiene? Por lo general es una persona optimista, es una persona que tiende a ser agradable, sabe cómo expresarse, es interactivo, es una persona entusiasta, causa una muy buena impresión, es persuasivo y generalmente es positivamente amigable. ¿Qué debilidades tiene? Normalmente es una persona que lo que empieza no lo termina, se sobrepromueve, ¿sí? Y sobreestima los resultados, sobreestima esos resultados esperados, no juzga bien por lo general las capacidades de los demás por su naturaleza, ¿sí? Es impulsivo, llega a conclusiones demasiado rápido, toma muchas responsabilidades y habla demasiado. ¿Qué de aquel que es introvertido, ¿sí? Pero que es dado a las tareas, que hablábamos, el cauteloso? ¿Cuáles son sus áreas fuertes? Tiende a ser ordenado, autodisciplinado, concienzudo, analítico, competente, preciso, diplomático con la gente y minucioso. ¿Qué áreas débiles tiene el introvertido tendiente a las tareas? Es su indecisión, demasiado rígido, evita las controversias, es muy sensible a la crítica, inversión excesiva de tiempo en los detalles, tiene una autoestima generalmente baja, es inflexible ante las metodologías, eso tiene que ser así, y es pesimista. ¿Qué de aquel introvertido que tiende a las personas, el sociable? Áreas fuertes: es una persona que da apoyo a los demás, es leal, es consistente, suele ser complaciente, es un buen oyente, un buen escucha, tiene un alto nivel de autocontrol y suele desempeñarse conforme a los patrones que están establecidos. No se sale, no le choca con las restricciones. ¿Cuáles son las áreas débiles que tiene el introvertido que tiende a las personas? Bueno, normalmente es resistente al cambio, es sobreposesivo, hay indecisión, puede ser aquello que que da indirectas a los demás, le cuesta trabajo cumplir con fechas límites. Es aquel que posterga, que procrastina, aquel que es demasiado indulgente y también es falto de iniciativa. Entonces, hemos visto esos 4 rasgos de temperamento y cómo es importante que conozcamos esas fortalezas. Seguramente usted ya se ha definido, pues, de pronto como una persona que es extrovertida, pero que puede ser dominante o tendiente a las personas, o aquel que es introvertido, tendiente a las tareas, o tendiente a las personas. Ya ha podido identificar sus aspectos fuertes y débiles, y no necesariamente usted encaja en uno de ellos. Hay uno que prevalece, o un par de ellos que prevalecen como rasgo suyo, como rasgo que cada uno de nosotros tiene, y es muy fundamental que nosotros trabajemos sobre esos aspectos fuertes, conociendo. Pero también es muy importante que a partir de este análisis podamos evaluar a los demás y poder decir: ¡ay, mi esposa! Claro, ahora entiendo por qué yo choco con ella. Porque mientras yo soy meticuloso y voy a las tareas, ella es de resultados. Porque mientras a mí me importa mucho la condición de las personas, ella va por el resultado. Porque de pronto yo soy una persona que tengo mucho cuidado con las normas, a ella le chocan las normas, o viceversa. Entonces, al saber eso, vamos a ver cómo va a ser importante trabajar en esas áreas que son débiles para poder interactuar de una manera más apropiada. La Escritura nos dice que el Señor nos ha creado a cada uno de nosotros con unas capacidades únicas. Es que lo vimos en el Salmo 139, y Él nos ha hecho a cada uno de nosotros con unas capacidades únicas, tanto para amarle a Él como para amar a los demás. Esto me recuerda a ese momento en que un experto de la ley judía se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: bueno, ¿y cuál es el principal? El más grande mandamiento. Si usted quiere revisar eso, lo encuentra en Mateo, tanto en el capítulo 22 como en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Y allí, cuando al Señor le hacen esa pregunta, Él dice así: amarás al Señor tu Dios, hablando del principal mandamiento, con todo tu corazón, y con toda tu fuerza, y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Noten que aquí el Señor circunscribió en un solo mandamiento, y dentro del mismo paquete, el amor a Dios como el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Jesús unió esos mandatos de relacionarnos correctamente con Dios, porque es la suma, la sustancia de la vida que Dios desea para nosotros. Vale la pena que se pregunte: ¿he roto relaciones porque no pude imponerme
a las personas porque quise dominarles y no fue posible, y por eso, como se dice coloquialmente, me abrí. O también vale la pena preguntarnos, y más que o es y, vale la pena preguntarnos, ¿qué fortalezas tengo yo? Motivo para darle gracias a Dios por esos rasgos con los cuales fui formado. ¿Qué fortalezas tengo yo con las cuales yo puedo contribuir a que mi matrimonio sea restablecido, sea restaurado, sea fortalecido, sea proyectado? Recuerde lo que hace un rato mencionaba: una casa dividida contra sí misma no prosperará. Y se divide normalmente porque el uno quiere dominar al otro, pero no quiere dominarse a sí mismo. Hijos tratando de dominar a los padres, a sus hermanos, entre hermanos dominarse, esposos tratando de dominarse el uno al otro. Hay ciertas cosas en las empresas, en los negocios, en los trabajos, y a veces el Señor incluso no nos permite ascender, no nos permite tener más, porque quizá por nuestro temperamento nosotros haríamos tanto daño porque no estamos preparados, porque no hemos comprendido la verdad que vale la pena dominarse a sí mismo y no dominar a los demás. ¿Qué le parece si oramos? Y si algo se ha lesionado producto del mal manejo de nuestro temperamento, de no conocernos a nosotros mismos, de tener la tendencia a dominar a los demás antes que dominarnos a nosotros mismos, este es el momento que le podemos decir al Señor: perdóname, Señor, perdóname. Tal vez usted, como yo, se pueda sentir identificado en que relaciones muy valiosas se perdieron por causa de no dominarnos a nosotros mismos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la manera en que fuimos formados. Muchas gracias por el lugar en donde nos has establecido como familia, como hogar, como ciudad, en el trabajo, como empleados, como estudiantes, en los diferentes roles en que nos has colocado, Señor. Cuántas relaciones se han perdido, Señor, porque no comprendía esa verdad y no me conocía a mí mismo, Señor. Hoy te doy gracias por esos rasgos que son una fortaleza en mi vida. Algunos de ellos los he ejercitado y otros, Señor, los he anulado. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor. Yo quiero salir adelante y dar en servicio esos rasgos que tengo, con los cuales tú me formaste, para poder salir adelante, especialmente en aquellos aspectos que hoy se están tambaleando, como también en aquellos que están consolidados, para que permanezcan así. Esos consolidados sigan consolidados, y los que están tambaleando se fortalezcan, y los que han caído, los que se han roto, se ha restaurado y restablecido, Señor. Y en aquellos aspectos que son debilidad en mí, Señor, ayúdame, Señor, a que por sobre cualquier cosa comprenda que prevalece el amor a ti como el amor a mi prójimo, y que pueden constituirse en algo que, bien manejado, podemos tener victoria y salir juntos avantes con mi prójimo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.